Ahí está. Bueno, seguimos con la segunda parte del programa de hoy, de celíaco a celíaco, y estamos entrevistando a Elga Santibáñez de la Fundación Convivir de Chile. Lo que nos quedó pendiente fue si Elga es ingeniera en alimentos. Y lo que le quiero preguntar es si los vinos tienen algún riesgo de contaminación en el proceso por el gluten o el pegamento que se use en los toneles de vinos o en las etiquetas que sellan el corcho de los vinos. A ver, sí, estamos totalmente de acuerdo. Ahí sabemos que el tonel, ¿no es cierto? Ya una vez que se introduce el vino, se cierra, la tapa se cierra y se sella con un adhesivo que obviamente puede ser un almidón puntualmente, y si ese almidón proviene del trigo, obviamente por ahí podemos tener un riesgo y un leve contacto y que pueda traspasar al producto en sí. Para serte sincera, no es mucha más la información que tengo, ya por lo menos no me ha llegado un estudio ya más clínico o definitivo en el que diga, sí, sabes que hay riesgo, se encontró tanto límite de gluten. Para ser sincera, yo creo que el riesgo es bastante bajo, y si es que llega a pasar es una cantidad bastante ínfima que ni siquiera la técnica analítica la lograría detectar, ¿ya? Y que por tanto no generaría mayor inconveniente al paciente celíaco en ese sentido. Por lo demás, hoy en día hay muchos vitivinícolas que ya no ocupan tanto los barriles, sino que están ya más ¿cómo se llama?, en contenedores de acero inoxidable. Claro. Alguna vez escuché que los vinos más añejos son los que tienen más riesgo de estar en un barril. Sí, obviamente sí. Eso sí, los más añejos pueden estar en el barril. Otra duda es si los hongos que son en Argentina cultivados en espigas de trigo pueden tener algún riesgo de estar contaminados. Bueno, eso yo para ser sincera no lo he evaluado, no lo he investigado mayormente. Yo creo que no, porque puntualmente el hongo, si se alimenta de las ramas de trigo, la paja de trigo, va a sacar los componentes orgánicos de forma separada, y obviamente todo el proceso enzimático o propio de alimentación del hongo obviamente va a ir degradando la proteína si es que llegase a estar puntualmente en este ambiente, ¿no es cierto?, o en este medio, en este sustrato que se le está dando. Por lo tanto, también me pasa un poco lo mismo con lo del vino. No tengo mucha información, no he revisado ningún estudio al respecto, pero un poco evaluando cómo es el proceso de alimentación de los hongos y cómo es la morfología puntualmente del grano de trigo. Difícilmente veo que exista algún riesgo o que tenga el hongo presencia de gluten en ese sentido. Claro, a mí no me da miedo que esté internamente en el hongo, porque sería como pensar que si yo como un pollo y que consumió trigo, yo tengo riesgo que en la carne haya trigo, no, ya está procesado. Pero sí lo que me da miedo es si por contacto pueda estar sucio, pero por lo que vos decís no es la espiga lo que nos hace mal, sino algo que está dentro. Es algo, claro, es parte de la composición del grano puntualmente. La mayor parte de la proteína la encontramos en el grano, por lo tanto es difícil en ese sentido. Por lo demás,
Obviamente cuando vienen o cuando se procesa el hongo, por supuesto se trata de eliminar todo esos, ¿cómo se llama? Esos elementos extraños y difícil por ese lado el encontrar trigo. O Sería sea, raro. sí, sí, sí. ¿Qué opinas sobre el riesgo de contaminación en legumbres? Bueno, ahí es mucho más factible porque tanto el proceso de cosecha como ya después el de selección y el envasado, obviamente es mucho más factible de que se combine con el trigo. Ya sabemos que muchas veces, por lo menos acá en Chile, hay varios agricultores que rotan el cultivo de trigo con legumbres o con otros cereales, y que las maquinarias usadas también, cuando las cosechas por medio de maquinarias también son compartidas, por lo tanto, no todos tienen la peculiaridad de limpiar considerablemente las maquinarias y muchas veces quedan con restos de granos, con restos de producto y obviamente puede traspasar a las legumbres, ¿ya? Ahora, hay mayor riesgo ya después, un poco avanzando en el proceso del producto puntualmente, vamos a encontrar mayor riesgo en las lentejas por el hecho de que el tamaño es muy similar al tamaño del trigo. Entonces ya, cuando tenemos la producción de legumbres, se almacena, ese silo de almacenamiento o esos sacos donde se almacena muchas veces son compartidos, por lo tanto ahí podemos tener un riesgo. Luego el producto pasa al área de selección, donde obviamente por medio de un tamiz, ¿no es cierto?, con distintos diámetros, va descartando partículas extrañas, pocos de piedra, restos ¿cómo se llama?, de palos del mismo producto. Y obviamente las legumbres, como les decía, al tener el tamaño muy similar a la del trigo, perdón, las lentejas, tamaño muy similar al del trigo, por lo tanto existe mayor probabilidad de poder encontrar un grano dentro de este producto. No así en los porotos o en los garbanzos, que su tamaño es mucho mayor y que obviamente en este proceso de selección se va a descartar rápidamente lo que es trigo en ese sentido. Pero sí, ahí sí hay un mayor riesgo de lo que pueda haber a lo mejor en el vino o en los champiñones o las callampas, sí. Cuando en Chile alguna persona sospecha que es celíaca y quiere hacerse los estudios, ¿dónde se puede hacer los anticuerpos? ¿Dónde se puede hacer las endoscopías con biopsia? ¿Es fácil conseguir lugares? ¿No es fácil? A ver, hoy en día el sistema de salud está capacitado para hacer diagnóstico, parte con los exámenes de sangre y la biopsia. Desafortunadamente, la lista de espera para biopsia o para exámenes endoscópicos es alta, por lo tanto, ahí muchas veces y desafortunadamente tenemos un freno o una demora considerable, por lo menos 5 o 6 meses, en el tema de diagnóstico. Por lo tanto, muchas veces se le sugiere al paciente, no sé, comenzar a lo mejor con la dieta y quedarse solamente con los estudios serológicos, o de lo contrario, el hacer los análisis de forma particular, que obviamente al no tener servicio de salud se le encarece mucho más el examen. ¿En forma particular es más rápido? En forma particular es más rápido y hacerlo en una clínica privada o en un centro médico privado también es mucho más rápido. Sí, considerablemente. Pero claro, esa demora de 5 o 6 meses, la demora ¿Cómo? de 5 o 6 meses es en el sistema público. En el sistema público, sí, sí. ¿El sistema público es gratuito? Dependiendo del nivel. Dependiendo del nivel. Hay gente que sí se atiende gratis, pero hay otras personas que deben cancelar. Deben pagar, por ejemplo, Deben pagar. Sí. Un monto más bajo, pero igual deben pagar. Y el que tiene trabajo se supone que tiene un sistema de salud privado. Claro, o estás con FONASA y al tener FONASA puedes tienes
mayor acceso puedes acceder a una clínica o un centro médico y pagar por tu examen. O de lo contrario, si lo haces en sistema de salud, obviamente ahí el sistema de salud es gratis, pero las demoras también son considerables. Claro. Un inmigrante que no tiene trabajo en blanco, no tiene sistema de salud. No. Tampoco público. El público, sí, el público sí, pero el público obviamente tendría acceso. Sí, tendría acceso al público, pero obviamente con todas estas limitancias que involucra ¿cómo se llama? El no tener papeles o no tener ¿cómo se llama? La documentación al día en el país. Eso implicaría una dificultad para entrar al sistema público, supongo. Correcto, sí, sí. Claro. Sí, siempre. Lo otro que me quedó es que ustedes en la Fundación Convivir sin duda priorizan, y en Chile, priorizan la calidad de los alimentos y la seguridad de los alimentos por sobre la cantidad. Muchos celíacos en Argentina quieren que se suban los ppm para tener más productos, y ustedes eligen lo más seguro. Eligen salud. Eligen salud. Que eso también implica tener conocimiento de que un celíaco no se muere de hambre por no tener productos, porque con los alimentos naturales podemos vivir muy bien. Y que creo que eso es un mensaje fundamental para la población, el celíaca, entender, y para la población en general, que nadie se muere por no tener productos, que lo que necesita, productos procesados, que no es que la base de la alimentación son los productos procesados y los ultraprocesados, que está bueno tener algunos, que está bueno tener una sal segura, pero o que no es necesaria, segura, o legumbres seguras, pero que no son indispensables las galletitas. Sí, bueno, a ver, igual existe la necesidad o el querer de repente aumentar los ppm con el fin de poder tener a lo mejor más opciones, a lo mejor, no puntualmente nacionales, puede ser también, pero productos importados, ya dentro de la comunidad celíaca. He escuchado o leído por redes sociales de que sí hay un interés y que algunos preferirían tener este límite más alto versus cantidad, pero puntualmente como organización no somos muy apañadores de esa línea, por lo mismo que estabas comentando. Queremos hacer valer, ¿no es cierto?, y resguardar la salud del paciente celíaco. Por lo tanto, siempre hemos sido bastante categóricos en ese sentido, y de que mientras menos gluten o más exigente tengamos una normativa, obviamente todo va en resguardo de la salud del paciente. Por supuesto, obviamente, esta cantidad de alimentos hay que tenerla en cuenta que son productos mayormente procesados y que la alimentación del celíaco es importante llevarla a una línea más natural, que obviamente va a ser mucho más saludable que estar consumiendo un pan que se elabora con harina blanca, con productos mayormente refinados. Por lo tanto, la propuesta siempre ha sido esa, es velar por la salud de los celíacos y motivarlo a cambiar, por así decirlo, o a entender de que mientras más sano consuma, obviamente su sistema inmunológico, su sistema digestivo, su salud en general, va a estar mucho más dentro de la línea de lo saludable, y que esa es un poco lo que queremos hacerles ver, hacerles entender y hacerles saber puntualmente. Está muy Así bien. Que, bueno, esperamos que nos entiendan y que nos avalen ese pensar, porque no es con otra finalidad puntualmente, que es mantener y respetar la salud. Desde el Estado, ¿acompañan esta actitud de la Fundación en cuanto a salud?
¿Del Estado acompañan esta ideología en salud que tiene la Fundación acerca de este tema? Sí, en ese sentido valoramos mucho el apoyo del Ministerio de Salud, porque cuando se mejoraron estos artículos, esta normativa que hay para alimento libre de gluten, fue consultada nuestra opinión y se hizo un trabajo en conjunto. Y obviamente respetaron los límites que nosotros como organización y bueno, las otras que participaron, respetaron el límite que que se propuso esa vez. Y a la fecha, obviamente, no nos hemos vuelto a reunir, pero espero de que las personas que están a cargo ahora, que no son las mismas de esos años, sigan respetando y teniendo en cuenta un poco esa información. Esa normativa Claro, y ese resguardo a la salud del paciente. Totalmente de acuerdo. Ojalá que sí y que la industria no los termine por comer, ¿no? Porque de repente la industria es la que manda en el mundo entero. Prácticamente, acá en Argentina está el mito de que alimentarse sanamente es muy caro. Sin embargo, es mucho más caro una harina premezcla, se llama libre de gluten, que por ejemplo 1 kilo de papas. Lo cual 1 kilo de papas comería toda la familia en comunidad y el kilo de premezcla solo lo come el celíaco. Es medio loco, pero pasa esto. Es una cosa de que siempre hay una división, como que, viste, el celíaco tiene que estar siempre apartado en Argentina para que no se lo contamine. Pero bueno, falta de información, falta de actitud también por parte de los comunicadores, por parte de las instituciones, que es muy importante. Si la institución desde el minuto uno tiene una normativa y que protege la salud y la calidad de vida del paciente, yo creo que es importante, me parece a mí. Y si el Estado acompaña esto, doblemente importante. En lo cual estuve mirando y estuve observando desde Chile, más allá de que muchos celíacos de Chile quieren parecerse a Argentina, yo les diría que piensen un poco más. Acá en Argentina realmente el celíaco no termina sintiéndose bien, porque siempre la información es otra de las instituciones, lamentablemente, y bueno, el que más es así. Creo que hay celíacos que logramos sentirnos bien, que no centramos nuestra vida en las premezclas, que no nos creemos discapacitados por ser celíacos. ¿En Chile hay subsidios a personas por ser celíacas? No. Bueno. No, el Estado no subsidia nada, no hay ningún subsidio. Bueno, nosotros estamos en desacuerdo que alguien lo subsidien por ser celíaco. ¿Pero por qué? Porque lamentablemente para poder ser subsidiado en Argentina tienen que tener un certificado de discapacidad. Esto es así. Directa o indirectamente. Las prepagas sin el certificado, pero tenés que tener riesgo. Sí, nosotros igual, también hay como encontrón en si es realmente necesario o el Estado debe proporcionar un subsidio o no. Es como un poco extraño, pero claro, viéndolo desde el punto de vista de que es el tratamiento, por ahí... El tratamiento es sacar el trigo, no es llenarse de premezclas. Es que claro, acá hay subsidio o el Estado te entrega el medicamento en una patología, por ejemplo, diabetes. Sí, ¿ya? Pero entonces, no le entregan la sacarina. Por eso te digo que hay situaciones encontradas. Estamos más dentro del lado un poco de lo que estás diciendo tú, que no debería subsidiar un aporte. Tal vez mejorar o trabajar en algún impuesto, bajar, cosa de que el producto no sea más conseguir legumbres a buen precio libre de gluten, maíz a buen precio libre de gluten. Claro, esa es la otra línea, trabajar directamente con los alimentos que de forma natural no tienen gluten, cosa de que obviamente se controle el costo de la canasta por esa vía puntualmente.
Sí, pero es un tema que obviamente lleva discusión para largo y que obviamente... Sí, por eso mismo, es complicado porque me parece a mí que es cuestión de informar, ¿no? Y también de respetar todos los ámbitos sociales, porque se supone que todos debemos ser libres por igualdad, en igualdad de condiciones, Correcto. debemos tener, ¿no? Tanto en salud como en alimentación, etcétera, etcétera. Mostrarle a todo el mundo que no solo consumimos premezclas, sino que podemos consumir un montón de alimentos, porque muchos celíacos, nos encontramos con celíacos que creen que para vivir tienen que comprar las harinas y los productos ultraprocesados, lamentablemente. Lo más importante es mostrarles que pueden comer alimentos naturales, y que lo otro sí tienen que comerlo rotulado. Pero bueno, que lo importante es que está científicamente demostrado que teniendo una alimentación saludable, comiendo de manera natural, con alimentos naturales, el sistema inmune se fortifica. Entonces, si se puede demostrar científicamente que esto es así, no hay mucho que explicar, me parece. No sé, ahí cualquiera que venga a discutirnos esto, ya me parece que la va a perder. Entonces, desde el momento cero, cuando la persona con celiaquía, que es recién diagnosticada, lo ideal es empezar a hacer una dieta en base a alimentos naturales con cero gluten. O sea, y esto está en las verduras, en la fruta, en el agua, en las legumbres, en muchas legumbres. La información siempre, el huevo, los frutos secos, los frutos secos, los mariscos, el pescado, tienen un montón de carnes de todos los colores que podemos comer. Y la verdad, en el mundo entero se puede conseguir, en cualquier parte del mundo el celíaco se puede adaptar porque todos estos alimentos están en el mundo entero. Así ¿sí? es. No estamos limitados para poder alimentarnos, al contrario, tenemos mucha variedad, inclusive variedad de 300 variedades en papa. Así que, si vamos al caso, esto está científicamente demostrado por un lado, en base a diagnósticos, y por el otro, somos totalmente libres de poder deambular por todo el mundo sin morirnos de hambre, porque hay de todo. ¿Sí? Y sin Sí, bueno, esa es un poco la propuesta, ¿no es cierto?, que nosotros siempre hacemos cuando nos escribe un paciente que está recién diagnosticado y solicitando un poco de orientación en cómo partir mayormente este cambio alimentario, que obviamente en algunos, dependiendo de qué es lo que acostumbra a comer, sí necesita un cambio alimentario, por el contrario, en otros solamente readecuar lo que ya está comiendo. No sé, un paciente que acostumbra a comer muchas pastas, muchos sándwiches, por supuesto que va a tener que hacer un cambio alimentario que muchas veces le va a costar más el poder adaptarlo, versus aquel paciente que ya acostumbraba a comer legumbres, carnes, frutas, verduras. Obviamente se le hace mucho más fácil el readecuarlo y solamente controlar o eliminar los muy pocos alimentos dentro de su dieta y mayormente controlar la parte de contaminación cruzada, que sabemos que no solo se puede dar en la industria, sino que también en la casa. Sí. Y ese es el fuerte dentro de la educación que siempre tratamos de dar, porque obviamente comprar alimentos ya más dirigidos dentro de la línea o que reemplacen a todos aquellos que se elaboran con trigo van a tener un precio bastante mayor en comparación con su símil con trigo, y que obviamente es el punto que gatilla esta alza de la canasta mensual o diaria puntualmente. Y si hay un más precio mayor, dentro del grupo tiene familiar, un precio mayor y un valor nutricional menor. Menor, sí, estamos totalmente de acuerdo, a pesar de que hoy en día se está trabajando en mejora de varios, por lo menos la parte pan, pero obviamente va a ser una calidad bastante menor a que si compramos todos otros productos que son naturalmente libres de gluten. Sí, así es. Sí, pero ¿cierto? como
también hay que ser realista que tenemos, bueno, por lo menos en Argentina el 60% de la infancia es pobre y que no pueden, dentro de ese 60% hay 1% que es celíaco o menos. Entonces, lo que pregunto es, ¿qué mensaje le damos a esa gente que no llega a fin de mes y que le están diciendo continuamente que tiene que comer sin gluten o productos libres de gluten y que realmente no podrían, si gastan 300 pesos en premezclas y tienen 5 chicos? Entonces me parece que deberíamos empezar a dar vuelta la tortilla y empezar a ser un poco más como prácticos. Decir, bueno, en realidad la base de tu alimentación va a ser una tortilla de papas con huevo, a ver, y que de repente la podés multiplicar en 4. No, haciendo 2 tortillas comen 2 porciones cada comensal y comen 4 personas tranquilamente, ¿no? Y un vaso de agua, ahí ya te estás súper alimentando, no te vas a dormir con hambre de repente, ¿no es cierto? Y medio sacar de la escena de la prioridad los productos procesados y ultraprocesados que en realidad no aportan fuerza, energía para levantarse con ganas y poder emprender el día. Me parece a mí. Y de repente tenemos esto que es la pandemia, que nos demostró mundialmente que cuanto más mejor alimentado esté el ser humano, menos se contagia, menos riesgo tiene de morirse, menos riesgo tiene de que de este bicho malvado que apareció te lastimen o te haga perder un familiar. Me parece a mí, así como ha habido otras enfermedades hace mucho tiempo, ahora tenemos esto y creo que la información es esta, ¿no? Concientizar. Es una palabra que no usamos demasiado o la usamos mal, y me da la sensación de que es necesario reeducarnos minuto a minuto cada día, porque hay mucha gente que nos ve, mucha gente que no le alcanza, que no llega a fin de mes, en todas partes del mundo. En todas las partes del mundo. Y mucha gente que ni siquiera se puede comprar la medicación para alguna enfermedad aparte de celiaquía. Sí, entonces, medio como que por ahí empezar a cambiar esta cosa. Ustedes desde ya se han limitado con los ppm, creo que eso es un punto súper importante, ojalá que no lo cambien, ojalá que sigan así. Esperemos. Ojalá que la sociedad celíaca entienda que no es difícil. Mejor productos seguros. Mejor alimentos seguros, lavar, con 2 gotitas de lavandina en 1 litro de agua, ya tenés podés lavar las verduras con esa, si no tenés agua bien segura. Hay muchos procedimientos que se pueden, vos sos experta en alimentos, Elga, así que tenés mucho para poder contar también en este sentido. Entonces, me parece a mí, ¿no es cierto? En todas partes del mundo. Yo, por lo menos lo que pienso. Sí, no, estamos totalmente de acuerdo. Obviamente sabemos que para las personas de bajos recursos se les hace mucho más difícil. Obviamente con esta pandemia donde estuvimos restringidos, por lo menos acá en Chile, 4 o 5 meses de poder salir a comprar alimentos, obviamente se nos hizo, al celíaco se le hizo bastante más difícil, pero creo, no estoy a lo mejor 100% segura, pero creo que la gran mayoría abogó puntualmente a estos alimentos que estamos hablando, a los que de forma natural no tienen gluten, revaloró el consumo de las legumbres. Yo no sé si eso mismo pasó en Argentina, pero acá, bueno, yo me acuerdo cuando yo era chica ya, tantos años atrás, varios, no parece. Consumíamos legumbre, no sé, 2 a 3 veces a la semana. Y de un momento para otro se dejaron de consumir y, bueno,
justamente ya hace, por lo menos diría que 5 años, tal vez un poco más, o dentro de ese límite, no soy buena para los tiempos, se reintrodujo el consumo de legumbres y hoy en día está fuertemente, porque ya no solo comen las legumbres como acostumbrábamos a hacerlo, sino que ya hoy en día se cocinan, se muelen, te puedes hacer una hamburguesa, ¿no es cierto?, que mezclada con un montón de verdura. Obviamente es un plato completamente saludable, para el celíaco va a ser libre de gluten en ese sentido, y nutricionalmente es un gran aporte. Entonces, creo que esta pandemia nos sacó por lo menos algo beneficioso en ese sentido. No sé, tal vez a lo mejor haga un cuestionario ahí en redes sociales como para tantear, ¿no es cierto?, esa visión que tengo. Yo, desafortunadamente, no soy celíaca, por lo tanto, no puedo hablar a lo mejor con tanto uso de palabras en ese sentido, pero un poco evaluando dentro de todos los posteos que se hacen en Instagram, en Facebook, creo que las legumbres salieron bastante beneficiadas y el consumo fue bastante, es más alto hoy en día y que obviamente está colaborando en ese sentido. Perfecto. Creo que en este momento que hay escasez de que puede haber escasez de algunos productos o hay gente que no llega a algunos productos ultraprocesados, es importante tener en claro que no son necesarios para estar bien alimentados. Que los principales alimentos están en la frutería, en la verdulería, en la carnicería, en la pescadería, son las legumbres, que nos acostumbramos a comer pan y galletitas. Y bueno, que no nosotros también, bueno, Chile es uno de los países que están dentro de los, no sé si el primero o dentro de los terceros o quintos lugares de los países más consumidores de pan. Por lo tanto, obviamente es un punto que todavía genera ahí un poco de pesar del tener que haber dejado el consumo del pan, de la marraqueta, ¿no es cierto?, que es lo que más añora el celíaco. Entonces, claro, ahí se les vuelve un poco difícil el hacer el cambio, pero como te digo, creo que hoy en día ya se está revalorando mejor el tema de la alimentación. Es importante recalcar que en todo el mundo no se consume pan con manteca, que no. Se puede desayunar frutos secos, semillas. En Japón desayunan arroz, que en diferentes países, que la dieta occidental sí es común que haya pan con manteca, pero que no es el único desayuno posible y tampoco el más saludable. Claro. Estamos totalmente de acuerdo, sí. Y también recalcar que, no sé ustedes, pero qué importancia le dan al diagnóstico temprano en celiaquía, ¿no? Nosotros de celíaco a celíaco me parece que es el puntapié inicial para poder hacer cualquier campaña en cuanto a celiaquía. El diagnóstico temprano, bueno, nosotros decimos que salva vida. Y también evita otras enfermedades asociadas, porque una vez haciendo la dieta, esto te salva de las asociadas, sobre todo las más comunes. No sé, Nora, vos que sabés más que yo de las enfermedades asociadas, contale a la gente. No, yo estoy totalmente de acuerdo que el celíaco que no hace la dieta o que tiene un diagnóstico tardío tiene mucho más riesgo de desencadenar enfermedades asociadas autoinmunes y también de generar enfermedades que se podrían haber evitado y que no asociadas, sino como consecuencia de la celiaquía. Como consecuencia, correcto, sí. Hay enfermedades neurológicas que no tienen vuelta atrás una vez que no son asociadas. Que se desencadena, correcto. Claro, sí, estamos totalmente de acuerdo. Obviamente que el diagnóstico temprano favorece netamente en la calidad de vida del paciente, por lo mismo que estás diciendo. O sea, hay menos riesgo de que se manifiesten otras patologías de la línea autoinmune, hay menos riesgo de que se manifiesten otras patologías que van en respuesta a esta carencia, ¿no es cierto?, o esta mala absorción de los propios nutrientes.
Y obviamente, mientras más temprano el diagnóstico, o cuando te hagan el diagnóstico, mientras más categórica seas en cumplir la dieta libre de gluten, todo al fin y al cabo va a repercutir en la calidad de vida y en la mejora de la patología. Un poco lo que decía Graciela, si bien a lo mejor es una enfermedad, es una condición, que si la comparamos con muchas otras, esta enfermedad no es mayormente degenerativa. O sea, tú eliminas el gluten y logras revertir el daño a nivel intestinal, por lo tanto, vuelves a ser, entre comillas, una persona sana. Tal cual. ¿No? Sí, totalmente de Oye, acuerdo. la enfermedad celíaca no va a avanzar en el tiempo mientras tú lleves la dieta, por el contrario, va a avanzar una vez que tú, siempre, o sea, siempre y cuando sigas comiendo gluten, por lo tanto, verla también con esa línea a lo mejor podría ser un poco beneficioso. Aliciente, sí, totalmente. Sí. Si no hay gluten, no hay enfermedad. En América, correcto, antes de la llegada de los españoles, no había enfermos celíacos. No, si no se hubiera... Porque no se consumía gluten. Tal cual. claro. Tal cual. Sí. Así que bueno, todos ya saben, de celíaco a celíaco, ahora estamos con Fundación Convivir, que tan amablemente nos ha aceptado una nueva charla, la anterior charla que tuvimos el viernes pasado, y Graciela se equivocó y no grabó. No grabó, y gracias, Elga, por esta oportunidad que pudimos ahora sí grabar esta charla muy bien. Y gracias, Nora, por la paciencia también. Sepan disculpar. Pero bueno, me equivoqué. Son cosas de la pandemia, que digo yo, ¿no? Sí, vamos a echarle la culpa a la pandemia, ponele. Yo no la culpa a la pandemia, pero no, por el contrario, feliz de poder repetirla. Abordamos los mismos temas, por si acaso, para que la gente no quede ahí con la inquietud de qué fue lo que hablaron. Y nada, encantada de poder contarles cómo es nuestro trabajo, cuál es nuestro pensar en relación a la dieta libre de gluten, al manejo de los alimentos que hoy en día declaran libre de gluten de nuestra normativa, y nada, agradecerles puntualmente por la invitación, feliz de conocerlas, ¿no es cierto?, y de poder compartir con ustedes nuevamente. Nosotros agradecidas porque nos hayas abierto las puertas de la Fundación Convivir y poder saber mucho más de Chile. Por supuesto, gracias. Nora, decías. No, que fue un gusto escucharla, fue un gusto compartir un programa de radio con ella, con Elga, fue muy interesante. Sí, gracias. De verdad, muy interesante, y la verdad, gracias por cuidarnos, Convivir. Fundación Convivir, gracias por cuidar a los celíacos. No aflojen, sigan así, está buenísimo. Para mí es muy importante que haya fundaciones que realmente se preocupen por la salud de las personas, la salud buena, ¿no? Gracias, la verdad que sí. De Celíaco a Celíaco te decimos hasta la próxima, te queremos sano, acordate que el diagnóstico temprano en celiaquía salva vidas. Pedile a tu médico de cualquier rama de la medicina los estudios pertinentes para descartar celiaquía en cuanto a cualquier síntoma, que ya sabes cuáles son: diarrea, distensión abdominal, pérdida del cabello, y todos los síntomas que podés encontrar, signos y síntomas que podés encontrar en el Celiascore, que tenemos en nuestras páginas web, en el Facebook, en Instagram, en Twitter y en YouTube. Desde ya te decimos muchas gracias Fundación Convivir. Gracias a ustedes. Y acotar solo el comentario que dice en tema de la sintomatología, que si bien cualquier médico puede dar esta orden de examen para poder tener este aproximamiento al diagnóstico, también es importante que el celíaco ya diagnosticado tenga un control periódico con el paciente, porque muchas veces pensamos o creemos que llevamos la dieta de forma rigurosa, y desafortunadamente ya una vez cuando hacemos los análisis o determinamos los anticuerpos, nos damos con la sorpresa de que
nuestra dieta a lo mejor no la cumplimos al 100, por lo tanto es importante estar también con un control en ese sentido.